ti cuál sería el mejor modelo económico que tú dirías que funcionaría en una sociedad? Bien. Acá la pregunta puede entenderse en términos hipotéticos. ¿Cuál sería el mejor modelo económico que funcionaría en una sociedad? O sea, si nos lo planteamos en términos ideales de lo que podría ser, de lo que nos gustaría como ideal, a mí personalmente me gusta bastante el planteamiento del distributismo, que es un planteamiento que viene de autores católicos como Gilbert K. Chesterton y Hilary Belloc. Es un planteamiento que discrepa tanto del capitalismo liberal como del comunismo marxista. Entonces, a mí como que me gusta mucho eso. Asimismo, me gustan mucho las perspectivas que da el economista Ernst Schumacher en su libro Lo pequeño es hermoso. Básicamente se habla de construir una economía a escala humana, una economía en donde las relaciones personales no estén desligadas de las relaciones económicas. Una economía que sea amigable con el medio ambiente y amigable con el mantener relaciones interpersonales reales al momento que realizamos transacciones económicas. Esto puede sonar un poco raro, pero quiero que reflexionemos por un momento en nuestro sistema económico la cantidad de transacciones donde están implicadas personas que no conocemos. Por ejemplo, si yo compro ropa y busco la ropa más barata, dado cierto estándar de moda, quiero lo más barato que pueda conseguir cubriendo ese estándar de moda, pues, ¿quiénes fabrican esa ropa? Muchas veces esa ropa es importada y los que lo fabrican es mano de obra de países del tercer mundo, sobre todo gente de países asiáticos y que les pagan salarios ínfimos y que trabajan en condiciones laborales terribles, pero todas esas consideraciones no entran en mi mente al momento de hacer la transacción. Es gente que está demasiado lejos. Entonces la transacción económica concreta que yo hago queda desvinculada del carácter personal de las personas implicadas en esa producción. En cambio, ¿qué pasaría si yo conozco a las personas que han fabricado estas prendas? Que no solo conozco al vendedor, sino conozco a la persona que lo ha fabricado o a quienes lo fabrican. Entonces yo puedo tener más conciencia de que si busco un precio extraordinariamente bajo, es probable que la persona que fabrica esto esté bajo condiciones laborales extremadamente malas y entonces podría evitar eso. Démonos cuenta la cantidad de publicidad que se nos envía y nosotros no conocemos a la gente que está detrás del sistema publicitario que nos envía publicidad, pero ellos sí nos conocen muy bien. Y lo digo en un sentido muy específico porque en redes sociales, como por ejemplo Facebook, recopilan mucha información privada de nosotros y de nuestros hábitos de consumo y de nuestras preferencias y con base en eso nos direccionan mucha publicidad a través de Internet. Pero de nuevo, ahí hay una relación impersonal porque son personas que no conocemos quienes tienen información privada de nosotros y nos comienzan a direccionar información. Y así podríamos pensar en muchas instancias en las cuales las transacciones económicas están desligadas de las relaciones humanas. A uno le podría parecer muy obvio que es normal construir una economía así, pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad esto no ha sido así. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las transacciones económicas normalmente han estado vinculadas a relaciones humanas. Cuando pueblos comerciaban, por ejemplo, hacían tratados de paz, de amistad y las personas que comerciaban se conocían en concreto. En el caso del feudalismo, en la Edad Media, tú tienes al señor feudal y a los siervos feudales. Y esos siervos conocen al señor y el señor conoce a los siervos. E incluso cuando se comienzan a organizar las llamadas ferias con el trabajo de los gremios, en los gremios lo que tú tienes es al maestro y a los aprendices. Y hay una relación personal entre el maestro que enseña y los aprendices. En cambio, en los sistemas de producción empresarial que tenemos hoy en día, tenemos que son sociedades anónimas donde los propietarios de las empresas son unos accionistas que están ahí lejos de vacaciones y que van 2 veces al año a consultas con un directorio. Y los trabajadores no conocen a esos accionistas y esos accionistas no conocen a esos trabajadores.
Pues bien, durante la gigantesca mayor parte de la historia humana, los que dirigían la producción conocían personalmente a los trabajadores, aunque sea de forma básica. Entonces, en resumen, a mí me gustan como ideales las propuestas del distributismo y también de la economía intermedia o de tecnología intermedia de Ernst Schumacher, porque ponen énfasis en la familia, en las relaciones humanas y todo eso. Eso es como ideal. Ahora bien, yo entiendo, y también lo entendía el propio Chesterton, que implementar esto de un día para otro en la práctica es extremadamente difícil. O sea, no es que yo diga que porque a mí me gustan estos modelos de organización económica, estoy diciendo que hagamos una revolución o un cambio legislativo gubernamental que al día de mañana nos ponga estos sistemas. No es tan sencillo la cosa como eso, y un cambio tan abrupto puede también causar muchos males. Entonces, como una vía intermedia entre ese ideal que me gustaría y la situación que tenemos actualmente, en la práctica creo que funciona más o menos bien un capitalismo en el cual haya determinadas restricciones y regulaciones donde se procure operar en un marco de orden moral y justicia social. Esto es factible hacerlo, no es sencillo, pero es como un paso intermedio un tanto más viable. Entonces, digamos que a un corto o mediano plazo yo apostaría por eso, por un conjunto de restricciones y regulaciones en el capitalismo de tal modo que se tenga en el centro el factor ético. Y a largo plazo yo apostaría por un ideal, de ser posible, más ajustado a estas nociones de las que hablaba al comienzo en línea con el distributivismo y la tecnología intermedia de Schumacher. Wow, de verdad que es muy interesante conocer eso, ¿no? Eh, bueno, y digamos, para irnos un poco también sobre la economía, ¿no? Y de ese ideal, ¿no? Económico de una sociedad. En tu libro también, Economía para herejes, veo que criticas mucho la teoría ortodoxa, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál, digamos, sería ese error principal de esta teoría, El error de la teoría principal, ortodoxa? Sí. pues Juan Pablo II, un hombre bastante sabio a nivel de conocimiento filosófico también, ¿no? Decía que las herejías de los primeros siglos eran herejías cristológicas. Y claro, si uno investiga la historia de las herejías, tienes el arrianismo, el sabelianismo, el nestorianismo, el adopcionismo, el apolinarismo, y todas esas herejías son errores sobre la persona de Cristo. Pero luego dice, pero en la actualidad o en la modernidad, las herejías son antropológicas. O sea, se equivocan en la verdad sobre el hombre, sobre lo que es el hombre. Entonces, para mí el error fundamental de la teoría económica estándar es un error de tipo antropológico. O sea, me parece que la concepción que sobre el ser humano presupone la teoría económica convencional, estándar, o que en el libro llamo más recurrentemente economía ortodoxa, es que ve al ser humano como un homo economicus, como un agente individualista que actúa como optimizador, buscando maximizar su placer y disminuir su dolor, o maximizar su bienestar y disminuir los costos, que es una especie de racionalidad completa la que tienen, que puede procesar correctamente toda la información, y que esto aplica de forma universal, y que en el proceso de mercado sus preferencias ya están dadas y lo único que puede hacer el proceso de mercado es atender esas preferencias, pero no influirlas. El presuponer tal tipo de esquema me parece gravemente errado, y como presuponen que el hombre es así y construyen toda una teoría sobre el consumidor, sobre la empresa, sobre los diferentes modelos de mercado, la teoría de juegos, etcétera, etcétera. Con base en ese tipo de presuposición sobre el hombre, todo el esquema en conjunto va a estar mal. O sea, como la economía es una ciencia humana, si se tiene una concepción errada sobre lo que realmente es el hombre, lo que va a suceder es que es como el equivalente a hacer una torta con huevos podridos. O sea, si tienes los huevos podridos, por más de que hagas todo lo demás bien y sigas el correcto procedimiento en todo lo demás, lo cual incluso también es cuestionable para el caso de la economía neoclásica y bastante cuestionable, pero incluso si todo fuese perfectas inferencias lógicas, si la premisa de partida del presupuesto antropológico es erróneo, entonces esto es equivalente a huevos podridos y la torta va a salir mal.
Del mismo modo, creo que el producto teórico, o sea, la torta teórica que sale al final de la economía neoclásica sale mal por este error antropológico, una mala concepción sobre lo que es el hombre. Wow, yo creo que nos queda muy, ahorita sí un poco claro, ¿no? Sobre qué es la teoría ortodoxa y sus principales errores. Bueno, ahorita para salirnos un poco, ¿no? De ya del campo económico, eh, como te lo dije al principio, he tenido la oportunidad de leer tu, eh, muy interesante. De hecho, son los libros, digamos, que digamos que para mí, digamos, libros que han hecho latinoamericanos sobre apologética, para mí esos dos son los mejores, porque los otros conocemos, digamos, los que vienen de los libros de apologética que vienen del extranjero, ¿no? Que hacen los americanos, como William Lane Craig y los otros, ¿no? Pero digamos que un latinoamericano haya hecho un libro de apologética a ese nivel, yo creo que es de aplaudir para mí, yo siempre lo recomiendo por encima de los otros. Entonces, a mí siempre me llamó la atención el tomismo como filosofía. Y obviamente la vine a conocer cuando conocí tu trabajo más a fondo. Siempre me hablaron de tomismo, pero nunca la identifiqué como teología o como filosofía, o ambas. Entonces me gustaría que explicaras tú cómo ves el tomismo, como filosofía o como teología. Bien, yo lo explicaría en conjunto como un sistema de pensamiento. Esa dicotomía del tomismo como filosofía o el tomismo como teología presupone que puede haber una demarcación como muy estricta entre filosofía y teología. Y ciertamente entiendo que hay una distinción entre filosofía y teología, pero de ahí hay una separación, no. Para hablar como teoría de conjuntos, en cierto modo se puede concebir a la teología como incluida dentro de la filosofía, en el sentido de que la filosofía, bajo el concepto más amplio, es una reflexión racional sobre el mundo, o sea, entendiendo ese mundo del conjunto de la realidad, ¿no? O una reflexión racional sobre la realidad. Y en el caso de la teología es lo mismo, pero especificado para Dios. Entonces, ya ahí habría una cierta relación de inclusión desde ese tipo de perspectiva. Otra perspectiva que se puede tomar es de las fuentes, ¿no? En el caso de la filosofía, la fuente es la sola razón. En el caso de la teología, la fuente es la revelación, pero también la razón. No está excluida la razón de la teología, es razón y revelación. Entonces, yo me encuentro con que no es tan sencillo hacer como una especie de separación tan estricta. Pensemos en el propio pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Decir, hasta aquí, hasta esta rayita es el pensamiento puramente filosófico de Santo Tomás y aquí recién comienza lo teológico, o hasta aquí es lo teológico y aquí empieza lo filosófico, no es tan sencillo, porque hay múltiples temas de intersección. Entonces, lo que yo afirmo cuando me digo tomista es que yo tomo como referencia fundamental en mi pensamiento al sistema de pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Y esto incluye la filosofía y la teología, su metafísica sobre el ser, su ética, su antropología filosófica, su visión política, y todo esto asimismo en relación con las escrituras, con los padres de la iglesia, con el magisterio y enfocado todo hacia el fin último y la causa primera. Porque en el marco filosófico, no meramente teológico, sino en el marco filosófico de Aquino, la causa primera detrás de todas las cosas es Dios. Y el fin último al cual tienden todas las cosas es Dios. Entonces, en el pensamiento tomista, Dios es el alfa y el omega, el primero y el último, es la causa primera y el fin último. Entonces, sea de forma explícita o implícita, la noción de Dios permea el conjunto de pensamiento de Santo Tomás, no solo lo filosófico, sino también lo teológico. En suma, yo me confesaría entonces filosóficamente tomista y teológicamente tomista,
con las distinciones e intersecciones que hay entre filosofía y teología atomista. Sí, sin duda, el tomismo yo creo que tiene algo y es que es muy ordenado, ¿no? La manera en que él aborda cada tópico, de verdad que quedé yo fascinado la primera vez que leí la Suma Teológica, ¿no? Que fue hace poco, y me gustó mucho eso, ¿no? Y cómo de alguna manera toma, ¿no? Esa parte, ¿no? De Aristóteles, ¿no? De uno de los filósofos, digamos, clásicos más importantes, ¿no? Y también lo hace suyo, pero además de eso le da su toque, ¿no? Filosóficamente. Entonces, me pareció muy interesante el sistema filosófico de Santo Tomás. Y es curioso porque yo soy protestante, ¿no? Y siempre hay como que esa cuestión de que el protestante no le debe gustar el tomismo, ¿no? Pero yo digo que no, o sea, de que se puede aprender mucho del tomismo y se puede también aplicar, obviamente ya en la vida, ¿no? Bueno, la otra pregunta ya va más a algo ya más político, ¿no? Hace poco también, bueno, ya fue hace un tiempo largo, te vi en un video de YouTube, también con mi amigo, como te dije, Jonathan Ramos, que también tuve la oportunidad de charlar con él meses atrás, y estaban hablando de un tema muy importante, ¿no? Y ustedes veían, como usted lo llamaba, una falsa dicotomía entre la izquierda y la derecha. Entonces, me gustaría que me hablaras un poco de esa dicotomía que tú ves ahí, ¿no? Sí, bueno, cuando hablamos de una falsa dicotomía, se puede tener como referencia la falacia de falso dilema, también conocida como falacia falsa dicotomía. Esta falacia lo que nos dice es que se nos pueden presentar dos opciones, en muchos de los casos dos opciones extremas, como si fueran las únicas opciones disponibles. Entonces se nos pone o A o B. Es como, Dante, mañana te vas a poner la camisa blanca o la camisa negra. Es un falso dilema si se me quiere encasillar ahí, porque tal vez me gustaría ponerme una camisa roja o una verde o una azul, etcétera. O sea, existen más posibilidades de color, de opciones de camisa más allá del blanco y negro. Entonces, en el caso del pensamiento político, se nos suele encasillar así: o eres de derecha o eres de izquierda, simplemente con esa perspectiva horizontal. Y en el contexto actual se suele vincular derecha, entonces liberal, libertario, no sé cuánto, ¿no? Al menos en el campo político-económico. Y en la izquierda, comunista, marxista, socialista. Y entonces llega una lógica bastante tonta, una lógica bastante ilógica, en donde si no eres liberal, entonces eres socialista, eres comunista. Eres un intervencionista, controlador, soviético, marxista, socialista, comunista, etcétera, 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 ¿no? Y al mismo tiempo, los marxistas, si tú no comulgas con sus perspectivas, pues te tildan de burgués, ¿no? De pensamiento burgués, procapitalista, o que eres un pequeño capitalista, pequeño burgués, funcional al capitalismo, y cosas por el estilo. Entonces se suele pensar únicamente en esos términos. Y la gente, cuando va a tomar decisiones políticas, ya no se pregunta por la voluntad de Dios, lamentablemente los cristianos. Ya no se preguntan. Eso es muy doloroso para mí de esta falsa dicotomía. Los cristianos, cuando piensan o actúan en política, no se preguntan qué es lo que quiere Dios. No, lo que se preguntan es, ¿esto es de derecha o es de izquierdas? Entonces, ya desapareció la mirada vertical, de ver hacia arriba. No, ahora simplemente es una mirada en un esquema horizontal. O sea, o de derechas o de izquierdas. O pañuelo azul o pañuelo verde, ¿no? Y ojo, ciertamente soy pro vida y fuertemente pro vida. Pero a veces me preocupa cuando muchos cristianos reducen su actividad política meramente a lo que algunos intelectuales han llamado providismo. O sea, que toda la acción política cristiana se centra en que no se apruebe el aborto y que no haya matrimonio homosexual.
Entonces, solo esos dos puntos. Y terminan definiendo su identidad muchas veces los cristianos en política como antiprogres. Esa es una consecuencia, esa falsa dicotomía. Los progres de izquierda, entonces yo como soy cristiano, no puedo ser progre izquierda, entonces tengo que ser anti-izquierda, anti-progre. Y el cristiano se termina definiendo fundamentalmente en política como el anti-progre. Quien haya revisado mi trabajo, mis conferencias, mis entrevistas, entiende la veracidad de lo que voy a decir aquí. Mi propuesta es que el cristiano en política tiene que ser pro-Cristo, fundamentalmente pro-Cristo. Si ese ser pro-Cristo te lleva a oponerte a los progres, está bien, porque siendo coherente con Cristo te tendrás que oponer a muchas de las cosas que dicen los progres. Pero puedes también tener que oponerte en virtud de ser pro-Cristo a muchas de las cosas que dicen los libertarios o ciertos conservadores que quieren meramente un conservadurismo laico, pero en el cual no haya un sustento metafísico en términos teológicos, por ejemplo. Si eres pro-Cristo, vas a tener que oponerte a muchas de las cosas, no solo de gente de izquierda, sino de gente de derecha. Esto es muy, muy importante, porque la labor política del cristiano tiene que ser hacer que Cristo sea todo en todo. Poner a Cristo en el sistema económico, político, jurídico, educacional. No se trata simplemente de darle la contra a los progres, se trata de estar en favor de Cristo. Y eso implica ir mucho más allá de el mero providismo, porque hay muchas causas de cómo construir una sociedad auténticamente cristiana, más allá de que no se apruebe el aborto. Cristiano que reduzca su compromiso social con Cristo a meramente que no se apruebe el aborto, está en un esquema bastante pobre. Y la pregunta es, ¿por qué se terminan disponiendo en el debate político estas cuestiones como las del aborto? Se piensa que en una sociedad cristiana, culturalmente cristiana, ¿habría este tipo de discusión? No, ni siquiera se daría ese debate, sería impensable. Entonces, si nosotros nos la pasamos única y exclusivamente en una lucha antiprogre, en lugar de buscar construir una sociedad cristiana, vamos a andar a la defensiva y los progres van a seguir avanzando, porque por desgaste poco a poco van a ir ganando cosas en países. Por ejemplo, tienes muchos de los mejores activistas antiprogres, al menos en términos de efectos estratégicos o externos, o visitas de YouTube, en Argentina. Y Argentina es uno de los países donde ha seguido avanzando toda la ola progre en los temas de ideología de género y cosas por el estilo. Es que no basta ser antiprogre, se requiere ser pro-Cristo. Si se va a hablar de batalla cultural, tiene que ser la batalla para poner a Cristo en la cultura, no meramente para pisotear a los progres. Sí, sí, creo que este videito habría que mandárselo a nuestro amigo Agustín Laje, sigamos. Eh, buena broma. Ahorita me van a crucificar por aquí por por el Insta. Eh, Es un buen día para hacer... bueno, sí, sí, sí. No, no, es un tipo que le tengo demasiado respeto le tengo porque no es fácil hacer digamos, por lo menos la lucha que él está haciendo, creo yo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una preparación y él por lo menos la tiene. Obviamente, sería interesante esa charla viéndolo bien entre tú y él, porque él se dice ser católico, ¿no? Entonces me gustaría ver, ¿qué opinaría de tu postura bien radical, ¿no? Tú también siendo católico, ¿no? Sería interesante, ¿no? Él ver cómo lo tomaría. Eh, ya para irnos, digamos, a un campo, al campo de la teología, siempre se habla, ¿no? De las diferencias dogmáticas, ¿no? Entre la iglesia católica y la iglesia protestante, ¿no? Por obvias razones. Mm. Pero para ti, ¿cuál sería, digamos, esa gran diferencia, ¿no? Digamos, hablando en el campo de la teología, ¿no? En que nos diferenciamos, ¿no? Los protestantes y la teología católica. En el campo teológico considero que la diferencia fundamental es el magisterio. El magisterio. Así de simple. O sea,
Cuando hablamos de cuestiones de fe, nos hemos de preguntar cuál es la regla de fe. La regla de fe. Entonces, en el caso protestante, la premisa es la regla de fe es la escritura. Y solo la escritura, única y exclusivamente la escritura, ese es el principio de sola escritura, ¿no? Esa es la formulación, digamos, a un nivel básico, el principio. Si uno quiere matizar un poquito más, puede decir, bueno, puede haber otras reglas de fe, pero la escritura es la única regla infalible de fe. Entonces, en cuanto a regla infalible vinculante, solo la escritura. La postura católica es que la Biblia es regla de fe y regla infalible de fe. O sea, ustedes revisen mis artículos, revisen mis escritos, revisen mis videos, mis debates, etcétera, y yo nunca pongo a la escritura en situación de falibilidad. Y más bien constantemente voy a defender, y si es necesario, hasta con la última gota de mi sangre o el último suspiro de mi vida, que ciertamente la escritura es regla de fe infalible. Entonces, yo estoy de acuerdo con los protestantes en que la escritura es regla de fe infalible. Pero el problema es cuando agregan la cláusula sola. O sea, yo amo la Biblia como católico y la fe católica proclama en la Biblia en sí misma. El problema es cuando agregan la cláusula sola, porque en la visión católica se entiende, uno, que la palabra de Dios no se reduce a la Biblia. Esto les puede sonar raro, pero vamos a ponernos bíblicos, pongámonos bíblicos. Bíblicamente, el término palabra de Dios se refiere a la Biblia. De hecho, en las escrituras la gran mayoría de veces no. Palabra de Dios se refiere en la escritura, por ejemplo, a Jesucristo mismo. No meramente la Biblia escrita, sino Jesucristo mismo. En Juan 1:1, al principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ese verbo de Dios, esa palabra de Dios es Jesucristo mismo. Luego, encuentras al apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, por ejemplo, hablando de su predicación oral, que es tradición, predicación oral que se está transmitiendo, como palabra de Dios. Entonces, Pablo no habla simplemente de sus cartas escritas como palabra de Dios, sino también de su predicación oral como palabra de Dios. En el Antiguo Testamento también en diversas ocasiones se hace referencia a los mandamientos como la palabra de Dios. Los mandamientos de la Torá o la ley moral o los 10 mandamientos son entendidos como palabra de Dios. Entonces, entiéndase que el término palabra de Dios tiene el significado amplio en la propia Biblia. Entonces, la postura católica es que la palabra de Dios tiene una forma escrita, que es la escritura, y que es infalible porque es palabra de Dios, y una forma oral, que es la tradición, y que también es infalible porque es palabra de Dios. Y luego, la postura católica dice, pero esto está sujeto a interpretación, porque ni la escritura ni la tradición vienen como un manual de instrucciones, como que diga doctrina 1, definición, doctrina 2, definición, doctrina 3, definición, sino que son fuentes, pero esto requiere una organización. Entonces, la postura católica es que Dios en su providencia ha dado una instancia que es la Iglesia con su magisterio, que permite dilucidar doctrina con estas fuentes, custodia el depósito de fe. Y Dios también ha protegido a este magisterio para que en lo que sea definición de doctrina sea infalible. Entonces, la palabra de Dios es infalible, y estamos de acuerdo en eso con los protestantes, pero también decimos que el magisterio de la Iglesia permite dilucidar doctrina de forma infalible o llegar a definición de doctrina de forma infalible con esa palabra. Y eso no es lo que nos llevaría a un vínculo de unidad doctrinal, al menos en virtud del magisterio, ¿no? En vista de que la Escritura, que es ciertamente palabra de Dios, está sujeta a interpretación. Un poquito así podría esquematizar las principales diferencias. En suma, la diferencia fundamental está en la visión de magisterio versus sola escritura. No, claro, yo creo que es muy importante, ¿no? Ver nuestras diferencias, ¿no? Para así, de alguna manera, Sí. tomar una postura bien clara, ¿no? Quisiera Entonces, hacer una pequeña anotación ahí. Lo que tú me preguntas sobre la diferencia, yo he procurado responder eso, ¿no? Ahora, entrar a argumentar cuál de las dos posturas tiene razón,
lo podría hacer, pero yo prefiero simplemente establecer la diferencia. Al presente momento en mi trabajo público no estoy inmiscuido con entrar a este tipo de debates. Asimismo, alguien podría decir, ya Dante, pero eso es tu teoría, pero ¿dónde está el sustento bíblico de lo que estás diciendo? Podría dar toneladas de Biblia para sustentar cada cosa que he dicho en este punto, pero de nuevo, no es mi contexto ahorita ponerme a una discusión argumentativa sobre la fe católica, sino simplemente presentarla, nada más. Sí, sí. No, y sé que cuando, digamos, te dispongas a hacer ese trabajo va a ser interesante porque sé que del otro lado también hay bastante, ¿no? Contrincantes con los que se podría, digamos, dar ese debate nutritivo para todos, ¿no? Y yo creo que todos aprenderíamos, ¿no? Entonces, sería interesante ver ese material. Bueno, por último, hace poco vi que sacaste un nuevo libro de economía también, con un título también llamativo, ¿no? Como caracteriza los títulos de estos libros, ¿no? Economía irracional. Entonces, obviamente sin haberlo leído, me gustaría que nos diera, digamos, si se puede decir, un poco de contexto de lo que trata el libro y dónde, digamos, los que nos están viendo lo pueden conseguir. Ok, el libro lo pueden conseguir en prácticamente cualquier país del mundo por medio de Amazon.com. Simplemente entran ahí, ponen mi nombre de Dante Urbina y en los resultados les saldrá el libro, La economía racional, lo pueden adquirir en físico o virtual. Dicho esto, para no explayarme demasiado, en mi canal de YouTube van a encontrar una conferencia como de hora y media, incluyendo ronda de preguntas de presentación de este libro. Entonces ahí hago una explicación a lo largo de los capítulos, más o menos hago una pequeña reseña de qué viene en cada capítulo y cosas por el estilo. Pero aquí me voy a limitar a especificar la tesis central del libro. El libro La economía irracional plantea que el flujo irracional en nuestro sistema económico va a ser cada vez más preponderante por unos mecanismos intrínsecos al sistema que tenemos. Dicho más sencillo, cuando uno va a la carrera de economía y lee la definición de economía, te dicen, la economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Ya, suena muy bonito, suena muy razonable, muy racional. Administrar recursos para satisfacer las necesidades humanas, o sea, las cosas al servicio del hombre. Pero hay la posibilidad y de hecho la realidad del flujo irracional de que se administra las necesidades humanas por medio de técnicas de manipulación de nuestra subjetividad para impulsar la venta de bienes o productos. Entonces es el hombre al servicio de las cosas. Es una transvaloración del orden económico. Entonces, la economía irracional lo que plantea la obra es que cada vez más en nuestro sistema económico, por un conjunto de mecanismos, como dije, intrínsecos al sistema, las empresas se van a ver compelidas, impulsadas a manipular, direccionar, orientar la subjetividad del consumidor para impulsar la venta de sus productos, con todo un conjunto de consecuencias antropológicas, existenciales, sanitarias, psicológicas y laborales. Bueno, yo creo que ese es un libro que a los que nos gusta, ¿no? Y informarnos sobre la economía sería muy interesante leer y que, por supuesto, como seguidor de tu trabajo lo tengo agendado, así que pronto lo leeré y pues aprenderé un poquitico más sobre economía, ¿no? De hecho, estuve leyendo hace poco que hay, también creo que lo leí en tu libro, Economía para herejes, donde hablas del neuromarketing, ¿no? Y de todas sus implicaciones que tiene. De hecho, yo en la universidad, yo veo una materia que va ligada también al neuromarketing y lo puede ver, digamos, cómo nos manipulan, ¿no? A través de publicidades y todo este tipo de sistemas consumistas, ¿no? Que lo que hace es como que tener como que una vida muy, si se puede decir, eh, sí, como muy solamente satisfaciendo nuestros placeres, ¿no? Y yo creo que es muy necesario, ¿no? Digamos, ver en el ámbito económico de otra manera, ¿no?
Así que es muy interesante ver esos nuevos planteamientos que tú estás haciendo. Así que yo creo que con esto concluimos. De verdad que ha sido muy interesante poder escuchar, Dante. Nuevamente gracias por tomarte este tiempo, ¿no? Siendo, como dije al principio, un día hoy tan importante, ¿no? Y bueno, me gustaría que nos dieras un pequeño mensaje, digamos, acerca de lo importante que es este día. De hecho, hoy vi un video tuyo, ¿no? Donde hablabas de la importancia de la cruz, y más allá de las diferencias, digamos, teológicas, ¿no? Tú siendo católico, yo protestante, nos une eso, ¿no? Nos une esa cruz que representa eso tan importante que hizo Jesús en la cruz. Entonces, despedida, danos un pequeño mensaje y una reflexión acerca de eso. Sí. Jesucristo en la cruz derramó su sangre por nosotros. Dice Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los del mundo entero. Entonces, aquí se trata de que nosotros tenemos que procurar que la sangre de Cristo cubra y lave absolutamente todo, el mundo entero. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, del 16 al 17. Entonces, nuestro objeto como cristianos es primero cubrirnos de la sangre de Cristo. En el sentido que nos lava, que nos purifica, que nos convierte en nueva criatura. Y eso, llevarlo a todo el mundo. Por ejemplo, dice que Cristo, 1 Juan 2, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los del mundo entero. Y el Papa Juan Pablo II hablaba de estructuras de pecado. Decía que en el mundo político, económico, jurídico, en cierto modo, las acciones de los hombres habían llegado a crear cierto tipo de sistemas que son estructuras de pecado. Entonces, lo que yo me encuentro es estructuras de pecado en nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos nuestros vicios con los cuales tenemos que romper. Tenemos nuestros malos hábitos, nuestros pecados recurrentes, cosas con las que incluso contribuimos a pecados de otros. Hay que romper con estas estructuras de pecado internas a nosotros, que la sangre de Cristo rompa con esa estructura de pecado interna a nosotros. Pero también con aquellas estructuras de pecado del mundo. Veo estructuras de pecado en los sistemas filosóficos, veo estructuras de pecado en los sistemas económicos, veo estructuras de pecado en los sistemas políticos, veo estructuras de pecado en los sistemas jurídicos. Entonces la sangre de Cristo tiene que cubrir esto a lo largo del mundo. En resumen, lo que yo diría es, como cristianos, asumamos esta cruz de Cristo y llevemos absolutamente esto a todas las naciones. Jesucristo no dijo simplemente vayan y prediquen a todos los individuos, sino dice a todas las naciones. Tenemos que transformar nuestras vidas y nuestras sociedades para que sean pro Cristo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, cuando se habla de la gran comisión, Jesús dice vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y en Mateo capítulo 28, cuando se habla de la misma gran comisión, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, la labor del cristiano es que se transformen todas las personas, individuales, empezando por uno mismo, pero también las sociedades, la política, la economía, el derecho, las leyes, la educación, la cultura de las naciones. Pongamos a Cristo en nuestro interior y en el exterior también hasta abarcar todo el mundo, porque ese Cristo que murió en la cruz quiere abarcar todo el mundo. No se quiere reducir meramente a la reunión dominical, al sacramento del altar, a la misa, a los grupos de oración. Jesucristo quiere llegar a absolutamente toda dimensión, y toda dimensión de la política y la economía, no solo el asunto de ser anticomunista, antiprogre y provida. Eso hay que hacerlo, pero Jesús exige mucho más de nosotros, porque Él nos ha dado toda su vida en la cruz, su sangre, y como Él nos ha dado todo, nos va a pedir todo también, porque Jesús dice que al que mucho se le dio,
mucho se le pedirá. Nosotros hemos recibido gran redención de Cristo, entonces sobre mucho tendremos que dar cuenta el día último. Amén, amén. De verdad que una gran reflexión, ¿no? Para terminar esta grata charla. Espero que no sea la última, ¿no? Creo que hay mucho que aprender de ti, ¿no? Y me agradecerte nuevamente, ¿no? Por tu tiempo. Creo que todos hemos aprendido, ¿no? Aquí hay mensajes de todas partes de Latinoamérica, principalmente de acá en Colombia, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que eso es lo que nos une, ¿no? A ambos, ¿no? Tanto los protestantes como los católicos, ¿no? Ese sacrificio. Así Así es. que nuevamente muchas gracias, Dante, y estarte, ¿no? Invitarte, ¿no? Nuevamente que vengas a Colombia. Sé que estuviste hace poco por acá, ¿no? Me di cuenta tarde, pero sí, ojalá algún día puedas venir acá a Cali. Yo vivo en Cali, Colombia. Puedas pasar por la universidad, ¿no? Por mi universidad, que sé que sería muy interesante que, sobre todo que era esa cultura, ¿no? Que Ya habrá tenemos ocasión, rica. seguro. Sí, sí, ya habrá ocasión y espero pues, conocerte en persona, ¿no? Así que muchas gracias por tu tiempo y que pases una feliz noche. Listo, feliz noche. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, chicos, gracias por tomarse ese tiempo, ¿no? Espero que haya sido muy enriquecedor esta charla con el gran Dante. Y decirles que seguiré trayendo trataré, ¿no? Seguiré trayendo intelectuales de esta talla para que todos podamos de alguna manera aprender, ¿no? Y sobre todo crecer como en lo espiritual también, no solamente en lo intelectual. Así que muchas gracias por acompañarme y que descansen, que tengan una feliz noche a todos.